Buenos días, mi nombre es Ángela García Solaesa y soy doctora en biotecnología alimentaria y profesora en el grado de nutrición humana y dietética de la Universidad Católica de Ávila. Bueno, mi charla va a estar relacionada con las legumbres. Estuve pensando en el título más conveniente porque el objetivo de la charla, de esta ponencia hoy en la Semana de la Ciencia de Castilla y León es bueno, pues promover el consumo de legumbres, hablar de sus bondades, hablar de todos los beneficios que nos aportan las legumbres y bueno, pues tratar de concienciar a la población de incluirlas más en su dieta, ¿no? Entonces, por eso esta pregunta, ¿por qué las legumbres son un alimento estrella?, a la que vamos a intentar dar respuesta hoy en esta charla. Bien, en primer lugar, bueno, pues haremos una breve introducción, hablaremos un poco de los antecedentes de las legumbres, trataremos de responder a ciertas preguntas, qué son las legumbres, por qué realmente debemos comer legumbres, ¿no? Un poco en relación a esa pregunta inicial del título de por qué las consideramos un alimento estrella. También hay que saber cuántas debemos comer, ¿vale? Cuántas nos recomiendan, cuántas raciones y luego relacionarlo también con la realidad, ¿no? Con las que consumimos realmente. Ver un poco cómo de cerca o cómo de lejos estamos en llegar a esas recomendaciones que nos hace las asociaciones y demás organizaciones de nutrición y dietética. Y luego, por último, pues me gustaría también comentar cómo podemos consumir legumbres. Las legumbres siempre suelen estar asociadas a platos de cuchara, a platos de potajes, ¿no? Y tenemos que salir un poco de ahí para intentar aumentar su consumo. Bueno, se plantean diferentes posibilidades o diferentes opciones, otras alternativas que podemos optar para llegar a esas recomendaciones. Y bueno, pues por último terminaremos con unas conclusiones que harán un poco resumen de toda la charla en global. Bien, como digo, en primer lugar, pues hablaremos de, bueno, se ha descolocado un poquito lo que es la presentación. Haremos esa breve introducción, ¿no? Realmente las legumbres han sido parte esencial de la dieta de lo que ha sido pues, de la humanidad, ¿no? Podemos decir, durante siglos el hombre se ha alimentado de legumbres, no solo se ha alimentado, sino que eran la base, muchas veces la base de su alimentación, ¿no? De hecho, pues tenemos en nuestro refranero español hay muchos refranes o varios refranes que reflejan, ¿no?, esa realidad, ¿no? Ahí os he puesto algunos: si tienes pan y lentejas, ¿de qué te quejas?, 3 veces a la semana la legumbre es muy sana, o en todas partes cuecen habas, ¿no? Refleja un poco que las legumbres formaban parte de las comidas tradicionales, de nuestra base en la alimentación y después, como no, también en nuestra dieta mediterránea, ¿vale? Es un componente tradicional y destacado de nuestra dieta mediterránea, de la cual pues poco a poco nos hemos ido alejando. Bien, aquí bueno, se puede observar, aunque no muy bien, está un poco en pequeño, pero en todas las representaciones de lo que consideramos una alimentación saludable se incluyen las legumbres como base de la alimentación, tanto en la pirámide nutricional, la pirámide Naos, que refleja la alimentación infantil, y también en la rueda de los alimentos podemos ver cómo las legumbres también aparecen, como digo, pues en una frecuencia de consumo abundante. Bien, las legumbres como tal son alimentos con una alta densidad en nutrientes. Esto no quiere decir que tengan un alto, una alta, perdón, una composición alta en nutrientes, no quiere decir que sean calóricas, ¿vale? Perdonad. No quiere decir que tengan una alta densidad calórica, sino que van a tener muchos nutrientes por gramo de producto. En concreto, van a tener hidratos de carbono, además interesantes porque son de bajo índice glucémico, van a tener una cantidad y calidad de proteínas también muy interesante, además se trata de un alimento sin gluten, por lo tanto muy apropiado también para el colectivo celíaco, va a tener fibra de excelente calidad, va a tener abundantes minerales, vitaminas, compuestos antioxidantes y otros bioactivos. También van a ser bajas en grasa, al contrario de lo que, bueno, pues quizás se piensa, por eso de que, ya os digo, no se trata de un alimento calórico para nada, sino todo lo contrario, van a ser bajas en grasa.
y además la grasa es de buena calidad, ¿no? Muchas veces se cree que un plato de potaje es calórico pues por lo que lo acompaña, no en sí por las legumbres, sino por todo lo que acompaña al plato. Es un alimento idóneo para todas las etapas de la vida. Esto quiere decir que podemos consumirlo, o lo pueden consumir desde los niños, adolescentes, adultos, ancianos. Se puede adaptar perfectamente a todas las etapas de la vida. Desde el punto de vista gastronómico, además, se trata de un alimento muy versátil. Esto quiere decir que podemos, pues como decía, no solo presentarlo en los tradicionales platos de cuchara, sino ir más allá, optar por otras preparaciones, otras alternativas culinarias que perfectamente estas legumbres se adaptan muy bien. Se almacenan muy bien, además tienen una ventaja, tienen una vida útil muy larga, es un alimento seco, por lo tanto no necesita condiciones de almacenamiento especiales, sino ambientes secos, ambientes sin mucha humedad y durante mucho tiempo pueden ser almacenadas sin perder su valor nutritivo. Y además tiene una ventaja muy importante, que es su precio. Son muy económicas, tienen una muy buena relación coste-rendimiento nutritivo. Es decir, podríamos decir que en relación a los nutrientes que contienen, el precio de las legumbres, pocos alimentos las pueden ser competencia, ¿vale? En este sentido. Bien, sin embargo, a pesar de todas estas ventajas, todas estas bondades que hemos presentado así de manera muy resumida, las legumbres, pues bueno, su ingesta, su consumo ha disminuido de una forma además preocupante en las últimas décadas. Si nos vamos varias décadas, pues los años 80, los años incluso antes, ¿no? 30, 40 años atrás, nos encontramos con que consumíamos bastantes más legumbres. Ahí tenemos un gráfico, aunque se ve en pequeñito, pero el consumo medio de la población estaba entre casi hasta más o menos los 9 kilos por habitante al año. Ahora estamos en cerca de los 3. Es verdad que el gráfico llega hasta el 2014, pero os adelanto que desde más o menos el 2010 hasta ahora, hasta el 2024, su consumo no ha variado notablemente, ¿vale? Más o menos estamos en una línea más estable, más línea recta, con sus pequeñas oscilaciones. Sí que destaca el año 2020, el año de la pandemia, en el que sí que aumentó el consumo, pues porque, bueno, pues en ese caso pasábamos más tiempo en casa, como digo, las ventajas, ¿no? Del almacenamiento, bueno, pues de esa preparación que igual lleva también más tiempo, cual disponíamos en ese momento. Entonces sí que eso trajo consigo un aumento en el consumo de legumbres, pero quitando ese 2020, el resto, la verdad que no ha habido grandes oscilaciones. Luego veremos un gráfico más completo. Entonces nos encontramos con que realmente ha habido una caída importante en su consumo. Y ahora mismo lo que se trata es de promover, ¿vale? Es necesario además y urgente promover su consumo en las cantidades recomendadas, que ahora hablaremos de esas cantidades recomendadas. Esto mejoraría desde luego la calidad nutricional de nuestra dieta y ayudaría a recuperar la tradicional y saludable dieta mediterránea. En este sentido, se plantea desde Naciones Unidas, en el 2016 proclaman este año como Año Internacional de las Legumbres. Desde el 2016 sí que es verdad que todas esas estrategias, todas esas bueno, campañas de promoción sí que han conseguido que el consumo al menos no siga disminuyendo. En todo caso, sí que se ha visto un ligero aumento, ¿vale? También vemos aquí en el 2018 como el Día Nacional de la Nutrición, que es el 28 de mayo, también fue dedicado a las legumbres, ¿vale? Como con el lema de tu opción saludable todo el año, haciendo referencia pues que efectivamente no tiene que ser un alimento que se consuma únicamente en invierno o únicamente dedicado a esos platos de potaje o de cuchara. Bien, en este sentido, bueno, pues en el 2016, como decíamos, se proclama este Año Internacional de las Legumbres con un objetivo claro. Se estaba viendo que el consumo, el cultivo también de legumbres estaba cayendo de manera importante y eso repercutía al final en la salud de la población, en la salud también del planeta, y ahora veremos por qué, y la idea era fomentar su consumo, realzar esas ventajas nutricionales que tienen las legumbres, su papel en definitiva en la salud y también en la sostenibilidad del planeta. Por esto la FAO hace hincapié en 5 aspectos clave, ¿no? Esos 5 puntos que tenemos ahí hacen referencia a los puntos clave al final de por qué, o dan respuesta un poco también a esa pregunta de por qué consideramos a las legumbres un alimento estrella.
Las legumbres en sí van a ser, ya hemos dicho, un alimento muy nutritivo. Van a tener muchos nutrientes, ricas en nutrientes. Además, en relación a lo que hablábamos de su precio y también esto muy en consonancia con la seguridad alimentaria, van a ser accesibles a toda la población, a todos los niveles. Esto también potencia lo que o contribuye a esa precisamente seguridad alimentaria. En relación a la salud, ¿por qué? Porque aportan importantes beneficios, ¿vale? En relación, obviamente, a su composición nutricional, a esos componentes nutritivos y no nutritivos, que son compuestos que están presentes, pero que no se consideran nutrientes como tal, pero sí son compuestos bioactivos, que son los, en muchos casos, ahora también lo comentaremos, se relacionan directamente con sus beneficios en la salud. Y luego a nivel sostenible, ¿vale? A nivel de agricultura, fomentan esa agricultura sostenible, contribuyen a la mitigación y adaptación del cambio climático, lo cual también resulta de especial relevancia y van a promover en este sentido la biodiversidad. Desde este 2016, que se proclama ese Año Internacional de las Legumbres, lo que se hace desde entonces también es celebrar el 10 de febrero. El 10 de febrero se dedica a las legumbres, ¿vale? Celebrando ese Día Mundial de las Legumbres. Las legumbres pertenecen a la familia vegetal Fabaceae o Leguminosae y ¿cómo las definiríamos? Pues según el Código Alimentario Español serían semillas secas, limpias y separadas de la vaina. Proceden de la familia de las leguminosas, es decir, van a ser leguminosas pero secas. Cuando hablamos de legumbres estamos haciendo referencia al grano seco, a la semilla seca, que directa o indirectamente pues van a ser adecuadas para la alimentación. Fundamentalmente vamos a hablar de alimentación humana, pero también hay muchas legumbres que se destinan a alimentación animal. Existen cerca de 20.000 especies de legumbres diferentes. En nuestro entorno pues podemos quedarnos con unas pocas, con la judía, la lenteja, el garbanzo, el guisante, fijaros, guisante seco o haba seca, ¿vale? Porque el guisante verde o el haba verde ya no la denominaríamos legumbre, sino que por su composición, sus características, sería hortaliza. Entonces, siempre la legumbre va a ser el grano seco, la semilla seca. También el altramuz, la soja, el cacahuete o la algarroba. En concreto, en nuestro entorno, en España, las más conocidas, las más consumidas van a ser las alubias, los garbanzos y las lentejas, ¿vale? Sobre todo los garbanzos. Los garbanzos van a ser el número uno, digamos. Legumbres como la soja o el cacahuete sí que se consideran legumbres, pero son legumbres o leguminosas oleaginosas. ¿Por qué? Pues porque la soja y el cacahuete en su composición van a tener una cantidad mayor, mucho mayor de grasa que el resto. Entonces, tienen una clasificación especial. Asimismo, las leguminosas que se cosechan, como decíamos, y se consumen verdes, ya sean guisantes, las habas o las judías verdes, serían hortalizas, ¿vale? No serían como tal legumbres. Y luego, en cuanto a las raciones, pues consideramos una ración de legumbres de entre 60 y 80 gramos en crudo. Si hablamos de legumbre cocida, serían entre 150 y 200 gramos. Bien, pues ahora vamos a empezar a hablar de esas bondades, hablar de o dar esas razones de por qué realmente debemos comer legumbres, ¿no? Por qué estamos o estoy yo hoy aquí hablando de lo maravillosas que son o el alimento estrella que tenemos en nuestra gastronomía. Hay numerosos estudios que ponen de manifiesto los potenciales beneficios para la salud de las legumbres, por un lado, cantidad que tienen de nutrientes y por otro, por la calidad. Y como digo, no solo nutrientes, sino también compuestos bioactivos. Tienen un papel más que destacado en el mantenimiento de la salud y además en la prevención de diversas enfermedades crónicas no transmisibles, como puede ser la diabetes, como puede ser la obesidad, la enfermedad cardiovascular, etc. Además, se ha visto que su inclusión en la alimentación, haciendo o en sustitución de otros alimentos animales, como la carne, además podría tener repercusiones muy positivas, no solo en la calidad de nuestra dieta, sino también en la sostenibilidad del medio ambiente. Bien, aquí he querido presentaros un pequeño gráfico que representa, que muestra la composición de las legumbres, ¿vale? Una composición media de lo que serían las legumbres habituales. Mucha proteína, un 26%, alrededor del 26%, mucha fibra y poca grasa, ¿no? Como vemos los lípidos, un 3%. Además, los hidratos de carbono que tienen en cantidad también importante van a ser lo más importante de digestión lenta, ¿vale? De bajo índice glucémico. Además de esto, como hablábamos también, una alta cantidad y variedad de vitaminas y de minerales.
Bien, entonces, vamos a dar 3 razones por qué vamos a necesitar o por qué debemos consumir legumbres. El primer punto van a ser los nutrientes que presentan, ¿no? Son alimentos, como decíamos, de alta densidad de nutrientes, compuestos bioactivos también, y eso pues, les va a conferir una gran variedad en sus propiedades saludables. En concreto, son ricas en hidratos de carbono complejos de digestión lenta. Van a ser ricas en fibra alimentaria, fibra dietética, tanto soluble como insoluble. Luego veremos esto cómo se relaciona con esos beneficios en la salud. Van a tener una cantidad importante de proteínas de alto valor biológico, ¿vale? De hecho, podríamos decir que las legumbres serían la principal fuente de proteínas de origen vegetal. De todos los alimentos de origen vegetal, las legumbres serían las que más cantidad de proteína contienen, entre el 20 y el 40%. Sí que es verdad que es una proteína que tiene una limitación, que no es completa, como puede ser la proteína animal, pero que puede ser fácilmente combinable o adaptable a la proteína de los cereales. Entonces, aunque la legumbre tenga limitaciones o sea limitante en aminoácidos azufrados, sí que son muy ricas en lisina, que precisamente es el aminoácido que le falta a los cereales. Entonces, la combinación de legumbres con cereales conduciría a una proteína completa, ¿vale? El típico plato de lentejas con arroz, ¿vale? Sería el ejemplo. Además, como decíamos, no contiene gluten, es un alimento que de manera natural es alimento sin gluten, por lo tanto es idóneo para personas que sean celíacas. Va a tener poca grasa, ¿vale? Y además la poca grasa que tenga es de muy buena calidad. Muchas vitaminas del grupo B y también la vitamina K y muy buena fuente de minerales, sobre todo calcio, hierro, aunque el hierro es verdad que es hierro no hemo, es decir, es un hierro que se absorbe en menor cantidad que el hierro animal, pero que puede aumentar esa biodisponibilidad cuando lo consumimos con vitamina C, ¿vale? Entonces se podría también solventar, ¿no? digamos, ese problema. Aún así tienen mucho hierro, mucho potasio, zinc y magnesio. Bien, en segundo lugar vamos a relacionar, ¿no? esa composición tan rica en nutrientes y en compuestos bioactivos con esos beneficios en la salud, porque las legumbres tienen múltiples beneficios, desde ayudar a controlar el peso a reducir cardiopatías y proteger la salud en todos los sentidos. En general, lo que hemos hablado, sobre todo en la prevención de enfermedades no transmisibles como son la obesidad, como puede ser la diabetes, como puede ser enfermedades cardiovasculares o incluso en algunos tipos de cáncer. Y no lo digo yo, sino que esto está más que respaldado por numerosos estudios científicos. ¿Cómo vamos a explicar estos beneficios? Pues bueno, con diferentes mecanismos de acción. En relación a los hidratos de carbono, hemos dicho, son hidratos de carbono de digestión lenta y bajo índice glucémico. Esto quiere decir que nos van a ayudar a controlar los niveles de glucosa en sangre. Y esto se traduce en que es un alimento idóneo y muy útil para, en concreto, el colectivo o los diabéticos. Además, en relación a la fibra dietética, decíamos, tiene mucha fibra dietética de buena calidad, tanto fibra soluble como insoluble, ¿vale? Pero esta fibra, ¿qué hace? ¿No? ¿En qué nos va a ayudar? Bueno, pues la fibra soluble, por su parte, va a tener un efecto, se relaciona con un efecto, por un lado, hipocolesterolémico, también hipoglucémico, es decir, nos ayuda a bajar colesterol, a bajar el azúcar, ¿no? Relacionado con precisamente ese bajo índice glucémico. También tiene un efecto prebiótico, ¿vale? Nos va a alimentar nuestra microbiota intestinal y también un efecto saciante. Entonces, relacionado también con dietas en control de peso, obesidad, bueno, pues todo eso muy beneficioso. ¿Qué hace la fibra insoluble por su parte? Bueno, pues va a estar más relacionada con el tránsito intestinal. La velocidad del tránsito regula ese tránsito intestinal, aumenta el peristaltismo y esto se traduce en, bueno, pues una mejor defecación. Esto significa vamos a prevenir estreñimiento, vamos incluso a tratar el estreñimiento y otras enfermedades relacionadas como la diverticulosis o las hemorroides. Bien, en cuanto a la grasa, hemos dicho, tiene poca grasa,
¿vale? Del 2 al 5% apenas tienen las legumbres. Estamos hablando de las leguminosas no oleaginosas, ¿no? Hemos quitado la soja y hemos quitado el cacahuete. El resto muy poquita grasa, entre el 2 y el 5. Esa grasa además es de muy buena calidad, ¿eh? Está compuesta principalmente por ácidos monoinsaturados y poliinsaturados. No es solo que tenga poca grasa, es que no tiene prácticamente grasa saturada, ¿eh? Nada prácticamente. Entonces, esto, bueno, pues es muy beneficioso a nivel cardiovascular y además contamos que como alimento vegetal que es, no va a contener colesterol. Esto las va a hacer idóneas pues, desde dietas de adelgazamiento, casos como decíamos de sobrepeso u obesidad y en prevención y tratamiento de enfermedad cardiovascular. Bien, en cuanto a los minerales, hemos dicho, vale, son muy buena fuente de minerales, especialmente hierro, especialmente potasio, magnesio, fósforo, calcio, zinc. Los minerales son micronutrientes, los necesitamos en nuestra alimentación. Además, los necesitamos porque participan en numerosas reacciones metabólicas, en el sistema inmunitario, etc. Además, muy característico también de las legumbres es su bajo contenido en sodio, por lo tanto, más que indicadas para dietas de control o dietas en hipertensión arterial. En cuanto a vitaminas, bueno, pues tenemos desde vitaminas con capacidad o con actividad antioxidante, como la vitamina C, la vitamina E o los carotenos, y también van a tener otras vitaminas importantes en otras funciones del metabolismo, como puede ser la B1, la tiamina, la niacina, también algo de B2, B6 y la vitamina K. Especialmente las legumbres van a ser ricas, sobre todo el garbanzo, en ácido fólico, la B9. Las legumbres además son muy ricas en compuestos bioactivos, compuestos como los fitoesteroles, destacamos en este sentido fitoesteroles y compuestos polifenólicos. Vale, ¿y qué son los fitoesteroles? Bueno, pues los fitoesteroles nos van a ayudar a combatir el exceso de colesterol, ¿vale? A todos seguramente que nos suena el Danacol, ¿no? Bueno, pues ese Danacol lleva fitoesteroles. Los fitoesteroles compiten con nuestro colesterol para absorberse. Entonces, cuando consumimos fitoesteroles, estamos disminuyendo la absorción de colesterol, ¿vale? De esta forma, pues ayudamos a combatir precisamente ese exceso de colesterol en sangre. Por su parte, los polifenoles, bueno, pues se caracterizan por ser compuestos con una elevada actividad antioxidante. Y esto quiere decir que en todas las reacciones que se producen de manera natural en nuestro cuerpo que generan cierto estrés oxidativo nos van a ayudar a combatirlo, ¿vale? Van a ayudar a potenciar, a combatir ese estrés oxidativo y a disminuir el riesgo de padecer enfermedades relacionadas, desde enfermedad cardiovascular a cáncer, diabetes u obesidad. Bien, en resumen, os planteo esta tabla aquí para ver claramente la relación que hay entre esas propiedades saludables que nos presentan esos beneficios que tienen las legumbres en nuestra salud y con qué se relacionan, porque hay varios nutrientes, ¿no?, que combinados pues hacen que sea este alimento idóneo en cierta protección frente a ciertas enfermedades o adecuadas en ciertas enfermedades. Entonces, en cuanto a enfermedad cardiovascular, hemos dicho, son protectoras, ¿no?, previenen, ¿no?, la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Pues esto se relaciona por un lado, su contenido y calidad de la fibra. Por otro lado, los compuestos bioactivos que contienen, hemos hablado de los polifenoles, compuestos antioxidantes, y por otro lado, pues bueno, que son alimentos con muy baja grasa y además muy baja grasa, muy poca cantidad de grasa saturada. Y esto se suma además su bajo contenido en sodio. Además, en cuanto a diabetes, son muy adecuadas porque, por un lado, tienen un alto contenido en fibra soluble, bajo contenido en azúcares sencillos, es decir, tienen todo lo contrario, hidratos de carbono complejos de bajo índice glucémico, que son los adecuados y los idóneos para los diabéticos. En cuanto a obesidad, bueno, hemos hablado de que tienen un bajo contenido calórico, no son alimentos calóricos, tienen poca grasa y un alto poder saciante, por lo tanto también muy adecuadas. Y en cuanto a salud gastrointestinal, para conseguir una buena salud gastrointestinal y también para mantenerla, bueno, pues esto se lo debemos a su fibra fermentable, esa fibra soluble que está relacionada con una mejor microbiota, nos ayuda a potenciar nuestras bacterias beneficiosas del intestino. Necesitamos también relacionarla con la fibra insoluble para tener un buen tránsito intestinal y también esto relacionado con la fibra, como digo, con los oligosacáridos, que serían en este sentido los que dan ese efecto prebiótico y esa fibra soluble, ¿no?, los componen esa fibra soluble. Bien,
Esto, como decíamos, está más que confirmado, más que evidenciado con numerosos estudios. La evidencia científica confirma estos resultados. El consumo habitual de legumbres se asocia claramente con un menor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. En concreto, bueno, ahí he supuesto algún artículo, pero hay muchos estudios que se relacionan con esto, como os digo, desde esa prevención en enfermedad cardiovascular e incluso cáncer colorectal. También se han investigado sus beneficios, diabetes u obesidad. Bien, vamos a ver ese tercer motivo o esa la tercera razón por la cual debemos consumir legumbres. Hemos visto, vale, a nivel nutricional es un alimento muy completo, además esos nutrientes se relacionan directamente, o ese consumo habitual de legumbres se relaciona directamente con la prevención en ciertas enfermedades y en el mantenimiento de nuestra salud. Por lo tanto, también es estupendo, pero también no nos podemos olvidar del tercer punto, que se trata de un alimento muy sostenible, es decir, también tiene que ver con la salud de nuestro planeta, ¿vale? En relación al cultivo de las legumbres y al medio ambiente. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, las legumbres son el único alimento vegetal capaz de convertir el nitrógeno atmosférico, es decir, de captar ese nitrógeno del aire y transformarlo en nitrógeno en un fertilizante para el suelo. Entonces, esos compuestos de nitrógeno favorecen esa fertilidad para el suelo y esto se traduce, o esto significa, en que los campos no necesitan ser fertilizados como tal, ¿vale? Como ocurriría en ausencia de estos cultivos. Es decir, si nosotros implantamos las leguminosas en las rotaciones de cultivo, por ejemplo, con cereal, ¿vale? Que sería normalmente, ahora se tiende más al cultivo, al monocultivo de cereal, ¿no? Y se está abandonando un poco esos hábitos de introducir la legumbre de manera rotativa, porque la legumbre nos fertiliza de manera natural el suelo y esto bueno, pues evita utilizar fertilizantes químicos, ¿no? Entonces esto mejoraría la fertilidad, por supuesto, de los suelos, evitaría erosión del suelo, contribuiría también a una reducción del consumo de energías fósiles o de los costes de producción. Por lo tanto, bueno, pues estos cultivos son muy interesantes en ese sentido. Además, tienen la capacidad de adaptarse al cambio climático y también a mitigar los posibles efectos de este cambio climático. Bien. Vamos a ver, ahora que ya hemos conocido un poco las bondades, hemos sabido realmente, bueno, pues por qué van a ser tan importantes o tan necesarias en nuestra alimentación, por qué eso de que son un alimento estrella. Vamos a ver cuántas debemos comer, ¿no? Las recomendaciones que nos hacen diferentes asociaciones es que consumamos entre 3 y 4 raciones a la semana. ¿Vale? Hemos hablado de que una ración estaba entre los 60 y los 80 gramos en crudo, si estábamos hablando en crudo, si estamos hablando de legumbres cocidas estaría entre los 150 y los 200. Desde la ESAN, fijaros que en el último informe de recomendaciones dietéticas llega a recomendar de 4 a 7 raciones por semana, ¿vale? Es decir, estaríamos hablando de introducir las legumbres cada día, a diario en nuestra alimentación. Podríamos hablar de que ahora mismo, bueno, lo vamos a ver, las recomendaciones son estas, recordemos entre 3-4 o 4-7, estaríamos entonces hablando de una media de unas 4 raciones a la semana y ahora vamos a ver cuántas realmente son las que consumimos, ahora a continuación. También quería hacer especial hincapié tenemos en nuestro país una diversidad enorme en legumbres, podemos encontrar muchísimas legumbres de diferente tipo, pues como decimos las más habituales, garbanzo, lenteja o judía o alubia, pero además otras, desde bueno, pues, la soja también se está empezando a cultivar, la algarroba, los altramuces, bueno, ciertas legumbres que no son tan habituales o son de alto consumo, pero bueno, que están ahí presentes. Y por supuesto dentro del garbanzo, la judía o la lenteja, muchísimas variedades distintas. Pero hacer especial hincapié, ¿vale?, en las legumbres de calidad diferenciada. En nuestro país tenemos la suerte de contar con 10 legumbres de calidad diferenciada. Estas legumbres van a tener una elevada calidad nutricional, más aún si cabe, y unas propiedades organolépticas únicas, ¿vale? Por lo tanto, son legumbres pues que hay que
tratar también de fomentar tanto el cultivo como su consumo, porque al final las tenemos en nuestro territorio, las tenemos cerca, son de una calidad excepcional y no tenemos por qué llegar a consumir o llegar a comprar bueno, pues legumbres que se cultiven fuera de España, por ejemplo, sino que también hay que potenciar y hay que fomentar la legumbre local y la legumbre nacional. Especialmente, ¿vale? Aquí lo vemos, las judías del Barco de Ávila. Estamos en Ávila y bueno, pues tenemos también eso, la suerte de contar con una IGP, con una indicación geográfica protegida en nuestro territorio de judías, tanto judía blanca riñón, la judía redonda, el judión, la judía morada, bueno, pues una serie de variedades de judía que están todas bajo la indicación geográfica protegida y que son todas ellas de excelente calidad. Aparte, pues bueno, ya vemos aquí donde se localizarían otras legumbres de calidad diferenciada, la fava asturiana, también la fava de la zona de Lugo, tendríamos bueno, pues la alubia de León, de la Bañeza. Bueno, aquí en Castilla y León además también tenemos la suerte de contar con varias legumbres de calidad diferenciada especialmente, ¿vale? También hay un par de ellas en Cataluña y aquí en la zona de Andalucía. Bien, pues una vez que ya sabemos cuántas debemos comer, cuántas raciones sería lo idóneo, lo ideal para nuestra alimentación, para poder beneficiarnos precisamente de esos beneficios, ¿vale? Valga la redundancia, para nuestra salud, estábamos hablando entre las 4, más o menos 3-4 raciones al día. Vamos a ver cuál es la realidad, ¿no? ¿Cuántas legumbres realmente estamos consumiendo? Bueno, pues ya hemos hablado de que su consumo ha descendido, ha caído, hablando de las últimas décadas en relación a bueno, pues los años 60, 70, desde luego, donde se consumían prácticamente a diario, estábamos ahora en un mucho menor. Ha descendido más del 60% en las últimas décadas, como comentábamos, situándose muy por debajo de esas cantidades recomendadas. En España, el consumo actual ahora mismo está en 3,1 kilogramos por habitante y por año. Se divide en 1,25 de garbanzos, 0,93 de alubias y 0,93 de lentejas, ¿vale? El garbanzo, como decía antes, sería el principal, la principal legumbre, ¿no? Aunque dentro de que no es un alimento, como digo, tiene esas limitaciones ahora en el consumo, pero bueno, el garbanzo se consume un poquito más que el resto. Teníamos 4 raciones en los años 80, consumíamos 4 raciones, ahora estamos en el 1,4. Entonces, bueno, pues como veis la bajada es muy notable. Aquí presentamos otro gráfico en el que bueno, pues se puede ver desde el 2008 hasta nuestros días, prácticamente hasta el 2023. Vemos como la curva, bueno, aquí lo que representa, no sé si se ve bien, serían las legumbres totales, la línea naranja sería legumbre seca y la línea amarilla legumbre cocida. En todo caso, lo vemos bien, en el 2020 hay un pequeño aumento en el consumo, coincidiendo, como decía, con la pandemia y con bueno, pues los cambios que hubo ahí en el estilo de vida, vamos a decir, en ese año, ¿no? Especialmente, pues se cambió también, el estilo de vida está relacionado pues, con el estilo, los hábitos de consumo también, ¿no? No solo de estilo de vida. Entonces eso, bueno, pues viene un poco de la mano de pasamos más tiempo en casa, tenemos más tiempo para cocinar, además las legumbres es un alimento económico, es un alimento que se conserva muy bien, que lo podemos almacenar fácilmente, entonces, bueno, pues eso dispara un poquito el consumo. A pesar, bueno, desde 2020 veis que vuelve un poquito a caer, es decir, la tendencia se mantiene, ¿no? Desde pues varios 20-30 años atrás no hay una no hay ni un aumento ni una bajada, ¿no? O un descenso en su consumo, sino que estamos un poco en unos niveles más o menos estables, ¿vale? Sí que es verdad que desde el 2016 se ha conseguido, veis que realmente, aunque el 2020 se dispara un poquito más, la tendencia sí que era un poquito al alza en el consumo. Desde el 2016, con eso del Año Internacional de las Legumbres que se proclamó desde Naciones Unidas, al final sí que se consiguió promover, ¿vale? Sí que íbamos por buen camino y seguimos yendo por buen camino. Lo que pasa es que estamos un poquito alejados todavía de las recomendaciones, ¿vale? Entonces hay que seguir promocionando. De hecho,
pues como decía al principio, el objetivo de esta charla no es más que eso, ¿no? El poder seguir concienciando a la población, animando a la población a consumir legumbres, a potenciar y hablar de sus bondades, de sus beneficios, y por esto pues intentar, ¿no? que así desde los más pequeños hasta bueno, pues la población más anciana, aunque es verdad que son los que más consumen, pues podamos incluirlos en nuestra alimentación. A pesar de todo esto, sí que me gustaría destacar que España, dentro de Europa, sería uno de los países que más legumbres consume, dentro de los países europeos donde existe un mayor consumo de legumbres. En concreto, aquí os he puesto un mapita pequeñito, no sé si se ve bien, pero bueno, Cantabria sería la comunidad autónoma donde más se consumen. Tendríamos esos 3,1 que hablábamos antes, kilogramos por habitante y por año, sería evidentemente un valor medio de toda la población española, pero por comunidades autónomas sí que se ven diferencias, especialmente, pues eso, como decimos, en Cantabria. Cantabria sería la comunidad donde más legumbres se consumen, seguida también de la comunidad de las Islas Baleares, la Comunidad Balear y también Cataluña. Serían 3 comunidades donde ahí el consumo es un poquito mayor. ¿Esto a qué se debe? Porque, bueno, ya lo hemos mencionado, ¿no? Ligeramente, y al final, pues sí que vamos a tener, lo vamos a entender, ¿no? Como decíamos, ¿por qué hemos bajado, por qué consumimos menos legumbres que hace o que las que consumían nuestros padres o nuestros abuelos? Bueno, pues la explicación es muy clara. Hemos cambiado nuestro estilo de vida, ¿no? Esto ha provocado cambios en nuestra alimentación, cambios en nuestros hábitos alimentarios. Poco a poco se ha ido abandonando la comida tradicional, la comida saludable, pues un poco relacionado precisamente con pasamos menos tiempo en casa, tenemos menos tiempo para cocinar, y esto pues bueno, se relaciona a, claro, las legumbres, los potajes de legumbres, que serían los platos tradicionales, necesitan más tiempo quizá para elaborarlos que otros platos, ¿no? Tenemos menos tiempo, pues bueno, eso dificulta el consumo y esto hace, en definitiva, que su consumo disminuya. Por una parte, porque las legumbres estaban muy enfocadas a ese alimento de invierno, ese alimento dedicado pues eso, al potaje calentito, al plato de cuchara, y eso conlleva un tiempo que no tenemos para preparar y bueno, pues al final eso ha hecho que la legumbre como digo, que no se consuma tanto, ¿no? que empiece a caer su consumo. Si nos fijamos en encuestas de consumo, de frecuencia de consumo y de razones de consumo, es curioso que la razón más importante para comprar un alimento sigue siendo la de que sea saludable y sano, y la segunda razón que le sigue muy de cerca es que sea rápido de preparar. Entonces a la población nos preocupa, por un lado, que comamos, lo que queremos es comer sano, comer saludable, pero también, por otro lado, lo que queremos es bueno, pues que sea rápido, ¿no? Que no nos lleve mucho tiempo el preparar ese alimento sano y saludable. Entonces, sí que la primera parte, digamos que las legumbres lo cumplen claramente, y la segunda parece que no estaba asociada a la legumbre a un alimento fácil de preparar o rápido de preparar, ¿no? Esta tendencia ahora va cambiando. Sí que es verdad que la legumbre también ha sido un alimento que de manera habitual lo encontramos en conservas. Entonces, esa parte de, bueno, tenemos la legumbre ya cocida, ya cocinada, ya la podemos utilizar directamente, ¿no? Nos ha facilitado o nos está facilitando mucho su consumo, ¿no? O por lo menos de eso se trata. En cuanto a, bueno, pues qué perfil poblacional es el que más o menos consume, bueno, pues claramente las personas mayores, ¿no? Aquí los llamados retirados serían los que más consumen, pues por eso, porque por lo de tienen más tiempo y además tienen esa tradición o esos hábitos, ¿no? que llevan arrastrando pues de toda la vida, ¿no? Han consumido legumbres de una manera mucho más habitual. Las grandes ciudades, por ejemplo, se ve ahí que cae el consumo en relación a las zonas más rurales, y familias jóvenes con hijos o sin hijos, pero parejas jóvenes, bueno, pues serían el perfil que menos consume, ¿no? Que menos legumbres ahora mismo está consumiendo. Y luego, en cuanto a épocas del año, pues bueno, en verano sí que
vemos también cómo cae su consumo. Bien, en este sentido vamos a hacer especial mención a de qué manera podemos promocionar el consumo de legumbres, ¿no? De qué manera hemos dicho, vale, los jóvenes son los que menos, perdón, legumbres van a consumir, entonces, bueno, ¿cómo podemos promocionarlo? Pues bueno, la solución está en ofrecer otras alternativas, alternativas a ese plato tradicional que lleva cierta preparación. Ese plato, por supuesto, sigue estando ahí y es un plato además muy valioso, muy valorado, ¿vale? Que muchas veces lo que hacemos es buscarlo fuera de casa, ¿no? Entonces, ese plato sigue estando ahí, tenemos que recuperar esas recetas tradicionales, pero además podemos ofrecer otras alternativas de fácil preparación, recetas que no sean tan calóricas, más versátiles, que tanto se puedan consumir tanto en frío como en caliente. Entonces, de esa forma se puede promocionar y se puede acercar la legumbre a la población más joven, que es quizá la que más reticente está en el consumo. Además, esto ya quizá el papel en este sentido es más a nivel industria alimentaria, ¿no? Más por parte de la industria. Tenemos que ofrecer productos que tengan legumbres en su composición, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay que buscar esas alternativas en función de la demanda del consumidor. Tenemos ahora nichos de población que son desde los celíacos, vegetarianos o deportistas que van a buscar ese alimento saludable, ese alimento, en el caso de los celíacos, libre de gluten, pero con una composición nutricional rica y atractiva. En cuanto a los veganos, buscan esa proteína vegetal, alimentos con cantidad proteica, al igual que los deportistas. Entonces, nichos como estos, pues bueno, pues son desde luego un nuevo mercado que está surgiendo y que hay que aprovecharlo. Ya más esto en relación a nivel industrial, ¿no? Como de qué forma podemos ir incluyendo nuevos productos, nuevas preparaciones, estas legumbres en general para toda la población, pero especialmente para estos nichos o para estos grupos de población. En definitiva, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. La realidad es que tenemos otros hábitos de consumo, tenemos otros nuevos estilos de vida que no son o no tienen que ver con los que teníamos hace 40 o 50 años. Entonces, bueno, hay que adaptarse. Tanto el consumidor tiene que adaptarse como también la industria alimentaria, ¿no? Desde luego. Bien, y ya para finalizar, bueno, pues vamos a comentar de qué manera podemos aumentar ese consumo. O sea, qué consejos os podría dar yo para aumentar el consumo de legumbres en vuestra dieta de manera habitual, sin hacer grandes esfuerzos, ¿vale? Tenemos que llegar, recordamos, a esas 3-4 raciones a la semana. Y bueno, pues una opción muy buena que no debemos dejar de lado, desde luego, sería recuperar esas recetas típicas, esos platos típicos de cuchara, recetas tradicionales que incluyen legumbres. Estamos hablando pues desde las lentejas con chorizo, lentejas con verduras, el cocido madrileño, los garbanzos con espinacas, fabada, judías con almejas, con bacalao, etc. Aquí os he puesto un mapa de España con ciertos platos habituales, ¿no? Típicos de la gastronomía local pues de las diferentes regiones españolas. Entonces, esos platos siguen estando ahí, de hecho, cada vez incluso son más valorados y más buscados, como decíamos, fuera de casa, pero bueno, pues también otras opciones serían buscar recetas, productos diferentes y originales. En este sentido ya entra un poquito no solamente el consumidor, como decíamos, sino también la industria alimentaria. Nos estamos refiriendo a, por un lado, desde el hummus de garbanzos, que ahora ya, pues bueno, parece que todos lo hemos consumido, que ya no es un alimento demasiado novedoso, sino que bueno, que lo conocemos, incluso lo consumimos. Las hamburguesas vegetales, hamburguesas basadas o a base de leguminosas como lentejas, garbanzos, sobre todo las de lentejas, son muy habituales ya encontrarlas en ciertas restaurantes o establecimientos de restauración.
Los snacks por parte de la industria nos están ofreciendo ya snacks de garbanzos, de lentejas. Bueno, es otra alternativa. Desde luego no nos podemos alimentar a base de snacks, pero bueno, podemos también optar por un snack más saludable, como puede ser estos de legumbres. Y luego otras preparaciones como la soja texturizada, que en muchas preparaciones, muchos platos podemos incluir fácilmente, sustituyendo, por ejemplo, a lo que sería la carne picada, ¿no? En una pasta boloñesa, se me ocurre, en unas albóndigas, bueno, pues en ciertas preparaciones que fácilmente podemos incluir aquí este otro ingrediente, ¿no? Sustituyendo lo que podría ser un ingrediente animal. Además, también se pueden combinar. Combinar con otros alimentos, combinar en otras preparaciones. ¿Quién no ha hecho o quién no ha consumido una ensalada? ¿Vale? Una ensalada de legumbres, desde, bueno, pues ensaladas de judías, de garbanzos, encajan muy bien, ¿no? Con ciertos vegetales, en plato frío, se consumen muy bien y son muy ricas. En tortilla también es otra opción. Hemos hablado de hamburguesas, también de albóndigas, son preparaciones que se pueden realizar, que bueno, pueden llevar más o menos tiempo, pero que en definitiva podemos incluirlas, ¿no? Saliéndonos un poco del plato habitual de potaje, de cuchara, sino que tenemos opciones y además es que son tan versátiles que podríamos incluirlas pues, en muchos otros platos. Aquí os he intentado también poner alguna imagen que fomenta un poco ese consumo de legumbres con diferentes formas de consumo, ¿no? Valga un poco la redundancia también. Entonces, aquí nos hablan de ensaladas, de cremas, de snacks, de hamburguesas, ¿no? Manera también tradicional, el hummus, los guisos, la ensalada, el tempeh, productos también novedosos a base de legumbres, la pasta, también hay pasta, podemos encontrar también ya que no es pasta ya de trigo, sino que es pasta de lentejas, pasta de garbanzo. Tofu, harinas, no solamente se puede consumir la legumbre entera, ¿no? y cocida, sino que también ahora encontramos harinas de legumbre. Entonces esa harina también es mucho más, en ciertas preparaciones, mucho más fácil incluso el incluirla como tal, como harina, incluso en postres, la harina de garbanzo, en panadería. Bueno. Aquí también he querido incluir esta pequeña tabla porque, bueno, de alguna manera, digamos que el punto negativo, ¿no? o el punto más difícil, ¿no? Un poco de solventar en la preparación de las legumbres ha sido siempre pues, la preparación, ¿no? el punto del tiempo que tardan en cocerse, en el remojo, etcétera. Entonces, con esta tabla también quería un poco reflejar que la etapa de remojo, es verdad que las legumbres necesitan a nivel culinario pues un tiempo largo de remojo. Tiempo largo, estamos hablando de pues una noche, de 8 a 12 horas, se dejan en remojo. El remojo es muy importante en la legumbre porque, bueno, la legumbre es una semilla dura, necesita esa absorción de agua, se necesita, en ese remojo además absorben mucha agua, duplican su volumen, incluso triplican, y esto además nos va a reducir mucho el tiempo de cocción en la legumbre. Una legumbre que ha tenido un remojo de 12 horas se va a cocer pues en una hora, ¿vale? Hablando de unas lentejas, unas judías, fijaros, tiempo de cocción, no sé si se llega a ver, en el caso de las lentejas de 35 a 40 minutos estaría cocida, o en 50 a 60 en el caso de una judía. Los garbanzos tardan un poquito más, pero el remojo nos reduce mucho el tiempo de cocción. Si no remojamos la legumbre, aparte también de que es menos digerible, nos cuesta un poquito más, podemos tener incluso más flatulencia y más, y demás, o sea, hay ciertos inconvenientes. Con un buen remojo y un tiempo de cocción adecuado podemos consumir una legumbre en apenas pues eso, una hora, ¿vale? Teniendo en cuenta que el remojo no supone ningún esfuerzo, ¿no? Dejar la judía al remojo. Entonces, con esto pues también quería indicar que realmente a veces pues no optamos o preferimos otras opciones, ¿no? que a priori parecen pues, más fáciles de hacer o más rápidas y al final, bueno, pues realmente no conocemos o por desconocimiento bueno, pues no sabemos que realmente lo que se tarda en hacer un plato de legumbres no es tanto y la dificultad es muy poca, ¿vale? O sea que bueno, en este sentido espero que os haya animado un poquito más.
Bien, como conclusiones ya y con esto termino, para dar respuesta, que yo creo que la hemos intentado dar durante toda la presentación, a esta pregunta que planteaba al inicio, ¿no? El título de la ponencia de por qué las legumbres son un alimento estrella. Bueno, pues diremos que son una buena fuente de proteína y que además combinadas con cereales resultaría una proteína de excelente calidad, una proteína completa. Tienen un bajo índice glucémico y contienen compuestos con efecto prebiótico que juegan un importante papel en la salud. Son alimentos de alto contenido en fibra de excelente calidad, tanto fibra soluble como fibra insoluble, son ricas en almidón resistente, en oligosacáridos, en compuestos bioactivos, tienen muy bajo contenido en grasa. Por su parte, tienen además son buena fuente de minerales, también de vitaminas y de compuestos antioxidantes. Las legumbres además deleitan nuestros sentidos, son sabrosas, fáciles de preparar, gastronómicamente muy versátiles y, muy importante, económicas. Además de todo esto, se almacenan y se conservan muy bien y contribuyen a la sostenibilidad y la salud de nuestro planeta. Bien, como resumen, se recomienda un consumo de 4 raciones por semana. Como decíamos, son ricas en fibra, en proteínas, en aminoácidos esenciales que complementan a los cereales, con bajo contenido en grasa, bajo índice glucémico. Su consumo regular se ha demostrado que tiene importantes beneficios en nuestra salud cardiovascular, en nuestra salud gastrointestinal, en nuestro control de peso. Forman parte importante de la dieta de distintos grupos de población, desde vegetarianos, diabéticos, celíacos. Además, forman parte de nuestra cocina tradicional y también de nuestra cocina más innovadora, ¿vale? Se emplean tanto en guisos, purés, ensaladas o guarniciones. España cuenta con 10 legumbres de calidad diferenciada, que no debemos olvidar y que debemos también de optar y consumir legumbre local, legumbre nacional de elevada calidad, de elevadas propiedades organolépticas y, importante, aptas para todas las economías. Bien, bueno, con esto terminaríamos la presentación. Muchas gracias a todos y no sé si hay alguna pregunta, pues estaré encantada de contestar. Gracias a todos.